Hola a todos, buenas tardes aquí en España, buen mediodía en Latinoamérica en general, en Argentina en particular. Nos encontramos nuevamente para otra jornada de este Diálogos de Diseño y Comunicación que organizamos Experimenta, la revista y la editorial aquí en Madrid y la Universidad de Palermo, en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, en el segundo ciclo ya de estos diálogos que tienen para más tiempo. Todavía vamos a estar seguramente más tiempo con estos diálogos. Y sin perder demasiado tiempo, como siempre digo, voy a leer un poco una introducción como corresponde. Y en este caso, el invitado de hoy tiene que ver con algo en gran medida con el pensamiento de diseño, tanto de la facultad como de Experimenta, que es entender el diseño como una unidad y a partir de ella diferentes especialidades, ¿no? Y en una disciplina que está atravesada por herramientas, tendencias, tecnología, que está en constante cambio, esto es digamos, la vida es constante cambio y obviamente estas disciplinas también lo son. Sin embargo, hay algo que sigue siendo poderoso y algo que sigue estando presente y que es la esencia y la clave de todo, que es la idea. La idea. La forma de pensar, la forma de enfocar un proyecto, la forma de entender una problemática particular. Y en esta nueva edición, como decía, de Diálogos, hoy vamos a recibir a Pepe Cruz Novillo Jr., y después hablaremos por qué lo del Junior, esto, pero cae de suyo. Pepe es diseñador, es arquitecto, además, y es docente, docente en activo permanente. Pero además de eso, está al frente del estudio Cruz más Cruz, junto a su padre, su socio y su padre, una de las figuras claves, seguramente y emblemáticas del diseño español contemporáneo, a punto tal de que se dice y se denomina, y hay un documental al respecto, que es el hombre que diseñó España, ¿no? Con esta trayectoria, Pepe cruza identidad visual, arquitectura, interiorismo, es decir, entiende al diseño como una manifestación múltiple de áreas que confluyen en algo en particular que tiene que ver con la esencia del diseño, que es facilitar la vida a la gente. Y ha trabajado en proyectos para instituciones como el Gobierno de España, lógicamente, tanto él como su padre, ¿no? Proyectos emblemáticos, Biblioteca Nacional o Correos, es el proyecto seguramente más conocido a nivel global. Pero siempre desde una visión estratégica y sobre todo con una fuerte cultura visual y rigor conceptual. Algo que destaco siempre y destacamos siempre de Cruz más Cruz, tiene que ver con el rigor conceptual. De allí la cuestión de la idea. Así que bajo este título de la idea es más importante y la herramienta es lo menos importante, vamos a reflexionar sobre lo que es el verdadero núcleo del diseño, que es la idea. Y sin más y sin perder más tiempo, le doy la bienvenida. Hola Pepe, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Pues estoy muy feliz de estar aquí con todos vosotros. Muchas gracias a todos los que se han unido a esta charla y muy concretamente a ti, Marcelo, ¿no? Agradecerte la invitación y además felicitarte por el trabajo fantástico que estáis haciendo desde Experimenta. No, no, el gusto y el lujo es nuestro que estés aquí compartiendo este espacio. Pepe está, como verán, en pleno ámbito de trabajo de Cruz más Sí. Cruz. Ahí está. Y como verán, Pepe tiene detrás muchos libros, lo que me da pie para decir algo importante. Hoy es el Día Internacional del Libro. Aquí en España, además, hay muchas actividades, bueno, en Cataluña y con San Jordi especialmente. Pero hay muchas actividades vinculadas, no solamente hoy, sino de aquí a una semana, en muchos lugares sobre el tema del libro. Y la obra de Cruz Novillo aparece en muchos libros. De hecho, por aquí tengo un par que hemos editado nosotros. Uno es Confluencias, Supersignos Gráficos, que es la confluencia de Cruz Novillo con Félix Beltrán. Pero además, Cruz Novillo padre, porque a Pepe Junior todavía no le da la edad para eso, forma parte de nuestra colección Maestros de la Gráfica Iberoamericana y lógicamente hay un fascículo, si quieres llamarlo de alguna manera, dedicado exclusivamente al pensamiento y a la obra de Cruz Novillo. Así que me gustaría empezar al revés de lo que estábamos hablando y es en un contexto, aquí estuvimos bastante revolucionados con ciertas estadísticas que, que han sido mal leídas también sobre el fenómeno del libro en España, ¿no es cierto? Eh, Mm. sobre que, bueno, se ha hecho un reduccionismo bastante importante al decir que el 50% de los libros
no venden un solo ejemplar, cosa que es mentira. Eh, si ves bien el informe que hizo Segal, aquí no es así. Pero no me quiero centrar en eso, sino en la importancia del libro. ¿Qué valor le das tú al libro en tu formación, en tu cotidianidad, ¿sí? En tu día a día, digamos, en el hacer? Muy, muy grande, porque además pertenezco a una generación, ¿no? Yo tengo 56 años ahora, eh, para la cual realmente no existió Internet hasta que prácticamente habíamos acabado nuestra formación reglada. O sea, yo recuerdo haber hecho toda la carrera, estudiar arquitectura en la Politécnica aquí en Madrid, con lápiz, escuadra, cartabón, Rotring y libros. Es decir, no había otra alternativa, ¿no? Entonces yo creo que la gente de mi edad, también la gente más mayor, lógicamente, nos hemos acostumbrado de manera muy natural a que la mejor fuente de información está en los libros. Y eso la tecnología, en mi opinión, no lo ha cambiado, porque el libro sigue teniendo esa especie de criba previa que se produce en los consejos editoriales de las revistas, de los propios libros, que digamos solo permite que un nivel medio alto de calidad merezca la pena ser publicado. Mientras que Internet es el territorio un poco del todo vale, ¿no? Donde a lo mejor el público menos informado puede sentirse abrumado por la cantidad de información que se le ofrece y no saber distinguir muy bien lo que tiene calidad de lo que quizá tenga menos calidad. Entonces, el libro para mí ha hecho esa criba inicial y en ese sentido le doy tanta importancia, ¿no? Ha permitido, digamos, mantener un nivel de calidad medio muy alto. Y me temo que las redes ahora mismo ese nivel medio de calidad no lo garantizan. Y fíjate que además, esto lo hemos hablado con otros colegas en este ciclo, ¿no? Que el libro tiene esta digamos, necesidad por parte de quien lo está leyendo de dedicarle tiempo y reflexión, que en realidad es el gran beneficio que ofrece el libro a aquel que está teniéndolo en sus manos, mientras que en las redes sociales no hay espacio para la reflexión, ni tiempo, ni ganas incluso. Y creo que hay una criba, una segunda criba que tiene que ver con el lector, que de alguna manera coge el libro, lo lee, lo ojea y decide llevárselo, ¿no? A partir de eso hay una segunda criba que tiene que ver, esto merece la pena, ¿no? Y me parece que es importante también aclararlo. Y en el libro está algo central. Todos los libros tienen, salvo que sea un libro puramente visual, y así todo, tú lo sabes bien, se organiza a través de algo. Tiene algo que es central, que es la idea, que finalmente es Sin el duda. foco de esta charla. ¿Y en qué momento de tu formación o de tu propia historia profesional sentiste que esa jerarquía, que primero estaba la idea, después estaba la herramienta, era fundamental para la práctica? A ver, yo es que siempre he pensado que realmente lo que hay que subordinar sería la técnica a la idea. O sea, yo le daría un poco la vuelta al asunto, ¿no? Cada idea tiene una manera óptima de ser desarrollada y llevada a cabo y en un momento dado implantada. El programa de identidad, por ejemplo, ¿no? Que acaba siendo del dibujo de la marca de un banco, efectivamente, la marquesina del banco ya instalada, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que la idea es la que debe condicionar los pasos posteriores. Los pasos posteriores que a lo mejor apuran todas las posibilidades de la técnica de ese momento o a lo mejor no lo hacen. Es decir, o sea, yo creo que, un ejemplo, ¿no? Velázquez, ¿no? Subordinó la técnica del óleo a las meninas. Es evidente, ¿no? Pero es posible que ya por entonces Velázquez hubiera podido plantear otra manera de hacerlas. Y sin embargo, consideró que el óleo era la mejor técnica para esa obra maravillosa, ¿no? Entonces, pasados los siglos, me parece que ese aspecto, como tantos otros, por cierto, no ha cambiado tanto. Es decir, la técnica tiene que estar necesariamente subordinada a la idea, porque cuando no sucede eso, se produce el desastre que lamentablemente está siendo tan frecuente, diría que como mínimo en las dos últimas décadas, de pensar que la herramienta puede sustituir a la persona, al pensamiento. Y es, en mi opinión, un grave error. En un momento de incluso puede ser extremadamente contraproducente porque lo que hacen las nuevas maneras de expresarse gráficamente es reflejar de una manera abrumadoramente espectacular la idea. De forma que si la idea no es buena, lo que queda abrumadoramente espectacularmente reflejado es lo mala que es la idea. Digamos que casi mejor un croquis de una mala idea que un render maravilloso de una mala idea, porque queda todo al aire, ¿no? Es una cierta
contradicción que se produce que a mí siempre me ha interesado mucho, ¿no? Y esto que estás diciendo, además, y lógicamente el trasfondo de esto tiene que ver hoy con el auge de la inteligencia artificial, y que efectivamente, si no hay una idea, la inteligencia simplemente replica la inteligencia artificial, que también es como un oxímoron, ¿no? Hablar de inteligencia Sí. artificial, ¿no? Si estamos hablando de un rasgo humano concreto, Mm, pero probablemente ponga mucho más en evidencia todavía, como bien dices tú, eh, la carencia que hay detrás de esa propuesta, ¿no? sí. Un trabajo magníficamente realizado en términos técnicos, pero carente de contenido y fundamentalmente de la idea de servicio, que finalmente está también dentro del pensamiento de diseño. Bueno, Mm. seguramente nos sirva. En este contexto, justamente, Completamente. ¿no? Además, perdona, fíjate, Sí, sí. Marcelo, porque hablando de la IA, que habrá ocasión, supongo, en este ratito, leí hace unas semanas en El País, creo recordar que era, una entrevista a un filósofo francés, a Eric Sadin, una entrevista súper interesante, ¿no? Que decía una cosa que me impactó mucho. Él dice, en la IA ocurre siempre lo que ya ha ocurrido. Estoy intentando ser literal. Es un futuro que ya ha existido, ¿no? Es una frase que me dejó pasmado, por brillante, ¿no? Porque, claro, efectivamente la IA, con la que yo estoy completamente revolucionado, ¿no? Creo que realmente este sí que es un cambio para la humanidad. eh, la IA básicamente copia, ¿no? Se nutre, la famosa IA generativa, el entrenamiento de la IA, se basa básicamente en copiar lo que hemos hecho los demás. Digo, hemos, el género humano, ¿no? Entonces yo creo que por eso habla de un futuro que ya ha existido, habla el filósofo, ¿no? Pero claro, es un momento Que- apasionante. Pero creo que es una definición obviamente genial, porque nada de lo que, de las fuentes que utilice una inteligencia artificial es una creación propia. En todo caso es la combinación, si se quiere, para dar una cierta ilusión de originalidad de distintas cosas que ya existían. Como bien dices ahí, este futuro, estamos viendo un futuro, es, es casi podríamos hablar de las películas de ciencia ficción de retrofuturo, ¿no? Donde ves esta idea muy bien plasmada. Y cómo protegemos la idea o de qué forma una idea, evitamos que una idea quede subordinada justamente a a un condicionante tecnológico? ¿Qué es lo que deberíamos pensar para evitar que esto suceda? A ver, yo tengo la percepción de que es que no son enemigos la idea y la tecnología, al revés, ¿no? O sea, la tecnología del momento permitió a los egipcios hacer la pirámide de Keops y ha quedado esa joya ahí para toda la vida, ¿no? Y la tecnología de hace 30 años permitió a Frank Gehry hacer su maravilloso Guggenheim Bilbao con programas de la NASA fabulosos, ¿no? O sea, yo creo que una y otra van completamente de la mano y incluso muchas veces pienso que la tecnología, el caso de Guería es paradigmático porque él mismo lo ha reconocido, era un edificio que él, digamos, tenía soñado pero era incapaz de realizar porque no existía la tecnología que lo permitiera, ¿no? Entonces, en un momento dado, esa tecnología lo permite y Gehry se marca el gran edificio posiblemente de los 30 últimos años en el mundo, el que más ha transformado su entorno, ¿no? Y eso es gracias a la tecnología. Y por supuesto a su inmenso talento. O sea, a mí me das el programa ese de la NASA que usó él y no hago el Guggenheim en 10 vidas que pueda vivir. Eso es evidente, ¿no? Por lo tanto, yo no lo plantearía como un debate de defender la idea contra todo, ¿no? Volvamos al carboncillo. No, si es fabuloso, si el ordenador vamos, la gran ventana abierta, el ordenador y todo lo que contiene, ¿no? Y lo que va a contener en los próximos años, ¿no? Solo que eso, insisto, no quita para que, en mi opinión, no haya nada que sustituya a una buena idea. Y además se le puede dar la vuelta a la frase, es decir, el mayor de los esfuerzos tecnológicos, humanos, económicos, puesto al servicio de una mala idea, realmente no vale para nada. Es un absoluto despilfarro que no lleva a ninguna parte, ¿no? Y digo, tú y yo soy un poco más grande que tú, no mucho, pero un poco más grande, así. Hemos además, creo que tenemos una mirada menos condenatoria de la tecnología,
como consecuencia de que efectivamente hemos pasado de lo analógico a lo digital, ¿no? Hemos vivido, somos la generación que ha pasado de lo estrictamente analógico a prácticamente lo estrictamente digital. Y no nos quedó más remedio en esta instancia de adaptarnos a los tiempos. Y otra vez vuelvo al planteo que tú hacías, ¿no? Y aferrarnos a la idea como forma de estructurar nuestra propuesta de diseño y entender que, bueno, la tecnología es bien vista y que efectivamente vamos a usarla de acuerdo a nuestras necesidades y ponerla a nuestro favor, ¿no? Eh, Suele pasar y es interesante porque con todos los que dialogamos aquí, uno a priori puede decir, bueno, todos estaríamos condenando la aparición de la inteligencia artificial y lo que esto hace con nuestro oficio, con nuestra profesión, con nuestra disciplina. Y en realidad todos tenemos una mirada un poco más, digamos, perdonavida, si se quiere, sobre el tema. Y decir, muy bien, apliquemos pensamiento de diseño, ¿no? Dentro del problema está la solución, decía Munari, ¿no? Bien, Sí. el problema que tenemos hoy es qué hace la IA con nosotros. Bueno, estudiemos el problema para entender qué podemos hacer nosotros con la IA y que sea una herramienta más, como lo fue el Photoshop en su momento, como lo fue el Adobe Illustrator, como lo fue cualquiera de los recursos tecnológicos que utilizamos, ¿no? Desde esa perspectiva, creo que efectivamente no dramaticemos en exceso y concentrémonos en lo importante, en lo que es el diseño, lo que es nuestra idea, nuestra forma de hacer. Eh, Saliendo de esto, tu trabajo se mueve entre el diseño, la gráfica y la arquitectura además, desde hace Mm. tiempo. Sé que, y lo hemos hablado, que lo ves todo como una unidad, pero ¿cómo dialogan estos dos campos en los que tú estás trabajando justamente en la construcción de una idea y de un proyecto? Es decir, ¿dónde están las afinidades en esto? Eh, yo es que siempre he pensado que la arquitectura es diseño. Eh, a ver, me parece que las vinculaciones entre la arquitectura y lo que llamamos resto de ramas del diseño son mucho más grandes que entre lo que llamamos diseño y diseño de moda. Por ejemplo, es una cosa sobre lo que he reflexionado bastante. O sea, me parece que seguramente habría que encontrar una palabra para describir el diseño de moda que no fuera estrictamente diseño. Porque es muy curioso, es casi la única rama del diseño que se basa en la tendencia. Es decir, que no pretende la perdurabilidad. Al revés, o sea, la perdurabilidad supondría el fin de la industria de la moda. Es una industria que vive básicamente de que una camisa de hace 2 años no te guste ponértela porque realmente vas haciendo el ridículo por la calle porque no se lleva ese estampado, ¿no? Y cuando hacemos la marca, pues por volver al mismo ejemplo de un banco, es una marca que debe perdurar 20, 25, 30 años, ojalá muchos más, ¿no? Y cuando hacemos un edificio también. El edificio además tiene la implicación de que estás trabajando para la sociedad de una manera muy radical. Estás colocando un gran tocho en el medio de las ciudades o en el medio del campo donde realmente la responsabilidad es muy grande porque tiene que ver con el disfrute, ojalá, del público que pasa por ahí, aunque no sea un público informado, ¿no? De forma que yo la arquitectura la veo con toda naturalidad como una rama más del diseño. Es un diseño donde cabe gente dentro. Es habitual que no quepa gente dentro, ¿no? Uno no cabe dentro de un cenicero o dentro de un logotipo o dentro de una lámpara y cabe dentro de un edificio. Pero en mi opinión las similitudes son absolutas. Y una prueba de ello es que, mm, a ver, los grandes arquitectos del siglo XX, ¿no? Mies van der Rohe, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, básicamente. En los tres casos admiro tanto su trabajo de diseñadores como su trabajo de arquitectos. En los tres casos. Y te diría más, en el caso seguramente de Mies van der Rohe, le admiro más como diseñador que como arquitecto, que ya es decir, porque Mies es el absoluto titán seguramente, ¿no? Entonces, yo creo que esto sí que da idea un poco de en qué medida estamos hablando, pues en cierto modo, de lo mismo. Antes de seguir, Fernando, yo no estoy viendo en el chat, les cuento a todos, todos ya saben, porque hay muchos que nos siguen habitualmente que pueden ir escribiendo en el chat y nosotros vamos viendo.
sus comentarios y después si hay preguntas, lógicamente, sobre el final saben que las leemos. Pero no sé si están habilitados en el chat o no, esto para avisarles por si acaso. Em, hay algo interesante en lo que estabas diciendo, bueno, en todo lo que estabas diciendo, pero hay algo que efectivamente, ahí está, Eva apareció una. Muy bien, gracias Eva por avisarnos que estás en el chat. Porque siempre además nos escriben desde qué país están viéndonos en este momento y siempre es muy divertido ver eso también. Eh, Decía que hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención, que hay como una tríada dentro de todo el diseño, que es la arquitectura, el diseño industrial y el diseño gráfico, para llamarlo de alguna manera más, no el diseño en comunicación visual, sino el diseño gráfico más técnico incluso, donde hay muchos arquitectos que efectivamente, de arquitectos de formación como tales, que efectivamente se vuelcan hacia el campo de, el diseño industrial o de la gráfica. Y efectivamente ahí está San Juan presente también, gracias Paula. Eh, Paola, leo mal, perdón. Y entonces, como tú dices, hay una tríada, en principio, de especialidades que tienen mucho más en común que las otras, que sí lo tienen también, que es la forma del pensamiento de diseño. Quería ir a algo que tú tienes gran experiencia, tu padre obviamente y tú tienen gran experiencia en Cruz más Cruz, que son en ese tipo de proyectos que son muy difíciles de abordar, pero no porque el resultado sea difícil de obtener, sino porque son los que tienen que ver con identidad institucional y especialmente con organizaciones vinculadas a gobiernos, a empresas públicas. Eh, ¿Cómo puedes trabajar, o digamos, cómo puedes trabajar la idea cuando aparecen estos condicionantes que en general no son condicionantes técnico-profesionales, ni siquiera Mm. comunicacionales, sino que son políticos, simbólicos, pero con una perspectiva diferente a la que enfocamos nosotros, o simplemente administrativos? ¿Dónde está el secreto para poder llevar adelante este tipo de proyectos que tienen esta complejidad, además de la propia del proyecto en sí? Pues fíjate, Marcelo, en mi experiencia, la clave para resolver más o menos por la vía más correcta un proyecto grande que puede ser enorme, que puede ser efectivamente para el gobierno de España, o resolver la identidad de la mercería de al lado del estudio, que es amiga nuestra y nos pide una marca, es muy parecida. Y tiene que ver con la interlocución con el cliente. Creo que es la absoluta madre del cordero. Y a mí me preocupa mucho observar cómo en los últimos años esa interlocución está bajando de nivel. Es decir, esto mi padre lo decía con mucha gracia, ¿no? Que yo, al empezar mi carrera, hablaba con Pepín Fernández de Galerías Preciados. Un poco más adelante con Alfonso Cortina de Repsol. Luego con el presidente de Correos, tal, ¿no? Dice, y yo como jefe de lo mío, que podía ser un estudio de diseño de 10 empleados, 20, a lo como mucho, ¿no? Como jefe de lo mío, hablaba con el jefe de lo suyo, que era Repsol con 100.000 empleados, ¿no? Pero de jefe a jefe. Entonces, ¿qué pasaba? Que todas las decisiones iban a misa. No había futuras revisiones, ¿no? Y ahora yo me temo que eso es lo que está cambiando. Hay estamentos intermedios que están dificultando que las ideas mejores, que en mi experiencia son las más potentes, realmente prosperen de una manera natural, porque hay miedos, qué va a pensar el jefe, el departamento de marketing, comunicación, vas como subiendo escalones donde se van produciendo algunas dificultades, ¿no? Entonces, en ese sentido, como bien sabes, ¿no? Mi padre en 1977 planta por primera vez en España una corona real encima de una cornamusa, es decir, en una marca institucional. Repsol, junto con Iberia, que lo hizo Landor prácticamente a la vez, plantearon la corona real en una marca institucional, ¿no? Eso es un golpe también político muy importante sobre la mesa y salió adelante con toda naturalidad, ¿no? Tema gobierno de España, por ejemplo, pues te lo voy a decir porque, bueno, realmente hemos hablado muy poco de ello porque en nuestra, en fin, no sé si exceso de confianza pensamos que aún puede salir. Nosotros ganamos el concurso para la nueva identidad del gobierno de España en 2007, concurso muy complicado que tuvimos la fortuna de ganar. Y tuvimos la mala fortuna de que Lehman Brothers se hunde, se lleva por delante todo el sistema económico mundial, altera la política, altera los gobiernos y ese un proyecto está en un cajón del Palacio de la Moncloa. Por cierto, bien pagado, que nos lo pagaron, ¿no? Y ahí sigue, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo pueden producirse tantos aspectos, digamos,
extra diseñísticos, por así decirlo, alrededor de un proyecto que den al traste con él, ¿no? Ahora, efectivamente, estamos con la Biblioteca Nacional, un proyecto, por cierto, porque me parece de justicia, hecho con nuestros compañeros Rubio y Del Amo, un maravilloso estudio de diseño murciano. Hemos colaborado con ellos también en la Agencia Espacial Española. Otro proyecto que, por cierto, acabó mal, digamos, por motivos políticos, lo creo sinceramente, ¿no? Hemos hecho con ellos el cartel de la primera película de C. Tangana. En fin, estamos haciendo muchas cosas juntos y me gusta mucho acreditar a la gente con la que trabajamos, ¿no? Porque es de justicia. Pero, en fin, hay tantas cosas que un diseñador no puede controlar que hay un punto en el que no queda más que resignarse, asumirlo con deportividad y entender que uno llega a donde llega y que le debe quedar la tranquilidad de haber hecho lo que estaba en su mano porque el proyecto saliera adelante. Pero realmente hay un punto en el que ya no está en manos de uno, ¿no? Un aspecto importante que todo diseñador debe tener, sea de gráfica, de arquitectura o de industrial o de indumentaria o textil, no importa, o digital, es una alta tolerancia a la frustración, ¿no? Nos hemos Es lo criado, normal. La frustración claro, es lo normal. Yo eso le claro. llamo normalidad, claro. Nos hemos criado a los golpes de frustración tras frustración, ¿no? Aquellas cosas que creíamos que era la mejor propuesta y no sucede. Una recomendación que siempre doy en esto es, si tienes tres ideas y crees que una no es buena, no presentes la que crees que no es buena por más que sea eficiente. ¿Por qué? Porque seguramente tienes altas posibilidades de que el cliente coja esa idea y tú vas a querer matarte, ¿no? Eh, Sí. pero la frustración de alguna manera, por eso hacía la referencia a vuestro trabajo con lo que tiene que ver con la política y con los gobiernos. Bueno, Cruz Novillo ha sido el creador del famosísimo logo del PSOE, eh, que ha sido, digamos, paradigmático en lo que refiere a la comunicación de partidos políticos en el mundo. Esto es una marca con un nivel de síntesis y un impacto y una presencia y al mismo tiempo una, eh, un sistema gráfico tan potente que realmente fue ejemplo en todos lados, por más que hoy haya variado en algunos aspectos, que no entraremos en eso, pero esa Pero al final, marca Marcelo, en las noches electorales lo que sale ahí en el hemiciclo, en el túnel siempre, de colores, es el puño y la rosa. ahí Ni está, barrita corazón, no, el puño y la rosa. Y nada, a mí me nada. encanta, me hace una ilusión enorme. Porque creo que tiene una particularidad importante, que es lo que hablábamos en relación a la gente y que se ha instalado en el imaginario colectivo y que ha sido adoptado por propios y ajenos, digamos así, incluso por aquellos que no eh, están con el PSOE, pero lo han adoptado como un emblema representativo y de altísima calidad. Hablando justamente de Cruz Novillo, padre ahora, eh, ¿qué aprendizajes crees que te ha, o podrías, si pudieses definir de alguna forma, cuáles son aquellos principales aprendizajes que has tenido a lo largo de tu vida? Porque, eh, digamos, indefectiblemente parece que, bueno, tenías que hacer lo que estás haciendo, que es seguir de alguna manera en la impronta del estudio creado por tu padre y que hoy lideras tú, eh, Ujú. digamos, en grandísima medida. ¿Cuáles son aquellos aprendizajes que son claves para que Cruz más Cruz siga existiendo? Pues fíjate, Marcelo, primero lo de indefectible tampoco está tan claro porque mis dos hermanos, ¿no? Mi hermana Amelie es profesora y mi hermano Mateo está estudiando ingeniería industrial porque es 35 años más joven que yo, ¿no? Hermano de padre. Mateo tiene 23, ¿no? Eh, 22. Mateo, perdóname si me estás escuchando. Eh, por lo tanto, bueno, yo diría que lo que más me ha influenciado de mi padre a efectos de dedicarme a esto es lo que yo llamaría la vocación. Sucedió algo en mí, ¿no? Como quien de pronto ve otro tipo de luces, ¿no? Que pueden ser religiosas, políticas, espirituales. Yo vi la luz del diseño, yo vi a mi padre trabajar desde niño, le vi dibujar con escuadra de Cartabón el ABC animal y me di cuenta de que yo quería hacer eso de mayor.
Y de hecho, mi biografía en ese aspecto es muy interesante porque yo con 17 años digo, papá, no, me preguntó él, hijo, ¿qué quieres ser? Que ya te va tocando ya opinar, ¿no? Y pues mira, papá, yo es que me gustaría ser como tú de mayor. Me dijo, pues estudia arquitectura. Fue de verdad una conversación de 2 minutos, como lo son casi siempre con él, porque es un hombre muy conciso, ¿no? Y le hice caso y bueno, en cierto modo que dediqué mis primeros 15 años de carrera solo a hacer edificios, por fin, poco a poco, ¿no? He conseguido estar donde deseo, que es en este mundo tan difícil pero tan bello, ¿no? Yo a veces digo en broma que me da un poco de pena cuando voy a la farmacia a comprar aspirinas, cuando voy al notario a firmar un préstamo, digo, pero qué pena ser notario, qué pena ser boticario, ¿no? Esta gente no sabe que realmente donde está la verdadera felicidad es en el diseño. Esa vocación la tengo muy, muy interiorizada, ¿no? Y vayan las cosas bien, mal o regular, que además, claro, como pequeño empresario, no te tengo que contar lo que es esto, ¿no? Pero siempre me acuesto y me levanto cada mañana con la sensación de que he acertado, de que estoy haciendo en la vida lo que realmente deseo hacer, ¿no? Y eso se lo debo absolutamente a él, a mi gran maestro. Y claro, también como docente, tengo que estar muy al día de lo que se cuece y soy un estudioso del diseño porque me encanta, ¿no? Y no hablo desde el hijo que admira al padre, hablo desde el profesional que admira al colega, ¿no? Y al colega al que admiro por encima de ningún otro es a mi padre. Creo que Ujú. su trabajo titánico durante tantos años me parece que ha sido muy, muy bueno para España, ¿no? Y por cierto, muy estratégico, que a veces me hace mucha gracia cuando entran nuevos palabras, digamos, ¿no? En este mundo nuestro, ¿no? Diseño estratégico, yo siempre pienso, pero si lo estratégico para el PSOE ha sido tener el puño y la rosa, ¿eso no es estratégico? Es que yo juraría hasta que le habrá dado votos seguramente alguna vez, ¿no? Cuando alguien elige una papeleta u otra simplemente por la belleza de su isotipo, ¿no? Entonces, todo lo que puedo decir alrededor de su figura, no entro ya en lo personal, que como bien sabes, Marcelo, porque le conoces, una persona muy íntegra, ¿no? En lo profesional es para mí un modelo total. Sí, sí, y además yo creo que, digamos, bueno, yo no vivía en España y sabía quién era Cruz Novillo, lógicamente, eh, porque si entiendes de diseño gráfico y si crees entender de diseño gráfico, tienes que saber quiénes son los grandes nombres y referentes, ¿no? Y yo creo que cuando se hace el documental película, en realidad, del hombre que diseñó España, creo que toda la comunidad del diseño lo vivió como un acto de justicia, ¿no? Me pareció, esa fue mi Mm, sensación, ahora lo digo desde experimenta, ¿no? Eh, de mm. justicia, pero no justicia porque Cruz Novillo haya sido castigado o porque su obra no fue No, reconocida, ni mucho menos, todo lo contrario. Pero sí un acto de justicia porque al reconocer a Cruz Novillo se estaba reconociendo también una profesión en España que no estaba siendo, digamos, bueno, es un problema casi diría global, por lo menos en los países iberoamericanos, ¿no? Eh, que no hay un reconocimiento tan preciso o como quisiéramos tal vez de estas disciplinas. Y creo que se vivió como un acto de justicia, pero también como un acto de reivindicación de lo que el diseño aporta. Porque como bien decías recién, sí, estamos hablando de, al decir diseño estratégico, es casi una redundancia. El diseño es claro. estratégico, si no, no es Sí, diseño. sí. Si no sería Diseño arte. centrado en la persona. Ahora Claro, se bueno, lleva, ¿no? Dice, pero ¿esto qué es? ¿No? Estaba centrado en los gatos el diseño, ¿no? Es que es claro. como, ¿no? Ahí está, ¿no? Muchas veces yo creo que tiene que ver también con cierto, ahora vamos a tu parte docente justamente. Tiene que ver con cierto desconocimiento que hay acerca de dónde venimos profesionalmente, quiénes son nuestros padres profesionales, y de alguna manera esta necesidad de entender que estamos inventando la pólvora todos los días, que aparentemente es un problema endémico en nuestras profesiones. eh, Total. y como estabas, bien citabas, esto de diseño centrado en la gente. No hay diseño que no esté centrado en la gente. No importa qué tipo de diseño, gráfico, industrial, textil, indumentaria, arquitectónico, lo que digital. Todo el diseño está centrado en la gente. Primero porque es una actividad humana y segundo porque es una actividad al servicio del ser humano. Eh, Claro que sí. y en tu tarea docente.
justamente. Eh, Ujú. ¿Cuáles crees que son los principales obstáculos que encuentran no los profesores, sino los alumnos para llevar adelante una idea de manera apropiada? ¿Cuáles crees que son las Sí. principales trabas que Mm. tienen hoy? A ver, perdóname, déjame que haga un matiz. Es que has comentado una cosa que me gustaría apuntar. Has hablado también del diseño venido de América, ¿no? Y quiero hacer un pequeñísimo homenaje, pero es que me lo pide el cuerpo realmente, a los diseñadores americanos que vinieron a España, que para mí han sido una influencia y lo siguen siendo radical. O sea, América Sánchez, Yves Zimmermann, Mario Eskenazi, Carlos Rolando, en fin, desde el mundo, del punto de la tipografía, Ricardo Rousselot, Rousselot, ¿no? claro. Es que son de verdad maestros que me temo, y uso la palabra que me sale, ¿no? Me temo que no han recibido el reconocimiento que merecen. Ujú, Por cierto, menuda suerte tuvo Cataluña cuando esas personas decidieron muy mayoritariamente ir a vivir allí, ¿no? Porque ujú. creo que fueron también un impulso enorme al diseño catalán, que tan buena fama y tan bien ganada, por cierto, tiene, ¿no? Entonces, perdóname que ahora entre en tu pregunta, pero es que no Esto quería. lo hemos hablado muchas veces con amigos diseñadores catalanes, ¿no? Y grandes colegas catalanes que reconocen, no es una cuestión de chauvinismo, es una cuestión real, que reconocen que efectivamente el salto cualitativo desde lo conceptual y también desde el hacer, eh, en ese salto cualitativo mucho tuvieron que ver estos grandes nombres que llegaron allí, que no tuvimos estos tantos aquí en Madrid. Héctor Velázquez en Málaga también, otro Sí, argentino durante muchísimos años. Nosotros hemos editado, de hecho, un libro de él. Eh, Creo que hay un gran número, pero al mismo tiempo es un diálogo. ¿Por qué? Porque yo mismo lo recuerdo en mi formación, hace muchos años ya, que también teníamos una mirada muy ansiosa, para llamarlo de alguna manera, de lo que pasaba en España. O sea, entendíamos que en el diseño español estaba la clave de esta reconstrucción, si se quiere, del diseño en Latinoamérica. Y por eso creo que es un diálogo permanente. Y antes mostrábamos el libro Confluencias, justamente Cruz Novillo y Félix Beltrán. Y de alguna manera creo que esa confluencia es la que dio este espacio. Pero bueno, no quiero derivarme sí. en otra cosa. Sin duda, sin duda. ¿Cuál, Sí, cuál perdona el inciso, pero es que realmente eso? me lo pedía el cuerpo, ¿no? Y yendo a tu pregunta brevemente, ¿qué es lo que me preocupa? Me preocupan muchas cosas, pero la primera, la que más me preocupa, es el teléfono móvil en clase, fíjate. Lo demás es secundario, ¿no? Pero esa sensación de que el móvil está restando atención, móvil que, por cierto, en la universidad en la que yo trabajo, en la Francisco de Vitoria, está prohibido, pero es como si diera igual, ¿no? Entonces, ¿tú crees que estás diciendo cosas interesantes? Que a estos chicos, mis alumnos son tengo arquitectura, pero los de diseño son de proyectos de diseño en tercero, ¿no? ¿Crees estar contándole algo que les va a servir para su futuro profesional y te encuentras aparte de la clase pues, viendo WhatsApps, ¿no? Entonces, perdona un poco la frivolidad que pueda parecer que estoy diciendo, pero es que de verdad lo creo que el teléfono móvil en clase y otros estímulos están haciendo que sea muy complicado que estas nuevas generaciones estén a lo que deben estar cuando deben estarlo, ¿no? Luego, sobre el aspecto práctico, pues por ejemplo, mira, mi universidad ha aceptado, con algunos matices, pero ha aceptado el uso de inteligencia artificial. Y yo estoy completamente a favor de esa decisión, completamente a favor. O sea, yo creo que la IA como herramienta tiene una ventaja, es un poco el no-code de la programación, ¿no? Es decir, tú antes si tenías una gran idea que exigía un uso de Photoshop muy avanzado, tenías que tener, pues eso, una gran formación para hacerlo, ¿no? Y ahora puedes tener una gran idea sin saber tanto Photoshop y hacer un resultado análogo o incluso mejor, ¿no? Entonces, a mí eso me parece muy bien. No solo no lo critico, sino que creo que es una maravilla. ¿No? Es como si un amanuense, ¿no? Dijera, "Ay, viene la fotocopiadora, ¿no? Y me quita el trabajo". Pues no, hombre, tú hazlo una vez y luego lo fotocopias, ¿no? Es decir, ten la idea y luego déjate ayudar por las nuevas herramientas para que aquello sea fantásticamente parecido a la idea original, ¿no? Por lo Es tanto, que las reticencias con la IA, en mi opinión, ¿no? Tienen más que ver con esa primera fase de ideación, que creo que es
donde creo que la persona es insustituible, pero en absoluto con el desarrollo, donde creo que es una herramienta que nos va a dar muchísimas alegrías, ¿no? Es un aspecto importante que tiene que ver hoy, es este facilitador, lo que decías, sobre todo de cómo bocetar rápidamente una idea, ¿no? Pero volvemos al punto, la clave sigue estando en la idea. Eh, y claro que genera soluciones formales con rapidez, la inteligencia artificial. Antes tenías que, Pero ¿qué forma, Marcelo? Es la clave. claro, Soluciones claro, formales, pero ¿qué forma? claro. ¿Qué forma? Si es la madre del cordero. Cuando tú vas en tu coche y un coche detrás va más rápido y te retiras, ves por el retrovisor una estrella de tres puntas, cuatro aros maravillosos o una cosa rara tirando a pequeña con unas diagonales. Coño, SEAT. Pues la forma SEAT es mucho peor que la forma Mercedes y la forma Audi. Y la forma Volvo es mucho peor que la forma BMW. Es que es mucho Ujú. peor. ¿No? Por lo tanto, dice, no, ¿cómo agiliza procesos? ¿No? Que es ahora la frase de moda. Pero habría que plantearse qué procesos. Es que, perdona que insista, pero es que me parece que es absolutamente la clave. O sea, yo en ese sentido soy muy talibán, ¿no? En el sentido de que creo que una marca que no funciona bien en una servilleta de bar con un lápiz de grafito no va a funcionar nunca. Por mucha IA y por mucha inversión multimillonaria y por mucha difusión en redes sociales. Y no quiero poner ejemplos. No, 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 claramente, y ahí está, bueno, lo que tiene que ver con la identidad corporativa o con la imagen corporativa en realidad, o la construcción de logos, fundamentalmente, la idea lo es todo. Hoy estamos muchas veces pecando, o se peca hoy en el mercado de muchos logos que carecen de ideas. Y cuando el logo Mm, carece de idea, automáticamente, eh, bueno, carece de narrativa de marca. Y si carece de narrativa de marca, no hay forma de que esa representación gráfica derive en un sistema de identidad, en una comunicación adecuada, asertiva, eficiente, etcétera. eh, mm. y quedará solo simplemente como un elemento cosmético que surge de el gusto de alguien. La idea siempre ha sido central. Quienes trabajamos con marcas, además, y mucho con isotipos, logotipos y ese tipo de cosas, siempre, o por lo menos nos hemos formado con esta visión. Sin concepto no hay marca. Sin idea no hay Completamente, marca. Marcelo. Pero con un matiz dices el problema de carecer de idea. Pero luego está el otro, que es tener una idea fallida. Esto, mira, voy a decirlo, perdonadme que dé un nombre propio, pero en fin, no voy a decir el nombre, ¿no? El mayor banco de la zona euro, con una identidad corporativa en color rojo, ¿no? Tiene como base de su identidad visual, como isotipo, una llama en forma de S. Es decir, en una reunión con el cliente delante, el diseñador convenció a ese banco de que el mejor símbolo para un lugar que guarda dinero, papel moneda, es el fuego. Bendito sea, ¿eh? O sea, ese diseñador había que hacer una estatua. Si consigue venderle fuego a un banco, puede hacer cualquier cosa, ¿no? Por cierto, no estoy hablando del rebranding fantástico que hizo Interbrand, por supuesto, hace unos años, ¿eh? No, hablo del Ujú. origen de esa marca, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es posible, no? O sea, se saltaron todas las líneas rojas, en mi opinión, en el proceso literalmente que va del dibujo en la servilleta al desarrollo y a la aceptación del proyecto, ¿no? Un Dinero, pro- fuego. Es que a mí, de verdad, me vuela la cabeza, ¿no? Por eso me parece que si en un encargo para el que tienes 3 meses dedicas 2 meses a pensar, fantástico. Poco me parece. 2 meses y medio a pensar y 15 días para los entregables. Lo contrario nos lleva pues a lo que estamos viendo, ¿no? En muchos Un, casos. un problema siempre que presente, digamos, en nuestras profesiones, tiene que ver con que reclamamos la ausencia de un interlocutor que pueda ser, que pueda entender más allá de lo que se está mostrando, ¿no? Un interlocutor que sea capaz de entender el por qué se está haciendo lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. Eh, pero después muchas veces también yo suelo preguntarme, bueno, en otras disciplinas, ¿tienen siempre interlocutores válidos? La realidad es que no es así. Eh,
probablemente la carencia de estas profesiones esté en la falta de, que no se entienda mal, pero de respeto que se tiene por estas profesiones y dar la derecha a la palabra del profesional. eh, para que efectivamente las cosas salgan como deban salir en función de la experiencia de quien está haciendo un proyecto. Pero bueno, esto es una problemática habitual. Pero claro, te encuentras con un caso como el que tú dices y entonces dices, le han dado la derecha y mira, mira qué ha salido aquí, ¿no? Eh, eh, Desde luego. Yo siempre, Marcelo, perdona, tengo en mente una profesión que yo envidio mucho, que es la del dentista, ¿no? Tú llegas al dentista porque tienes una caries que no te duele, pero en fin, te han dicho que tienes que hacerte un empaste, ¿no? Llegas bien y sano, te sientan en una silla, te hacen daño, te sale un flemón, se te queda el labio dormido y en la puerta además te cobran y te vas a tu casa, ¿no? Es que no es envidiable acaso. No, no hay quien le discuta al dentista el diámetro del torno que ha utilizado, ¿no? Y además te cobran la puerta, nada de factura 30 días, ¿no? Tacatá, ¿no? Esas profesiones se la han montado muy bien. Yo creo que deberíamos tenerlas como ejemplo, sí, sí, bueno, he pasado hace poco por esa experiencia justamente y es tal cual tú lo dices. Eh, en, De alguna manera, recién lo estabas diciendo, ¿no? Que te quería preguntar cómo evolucionaba justamente en tu proceso de trabajo esto de pasar de una idea central a un proyecto, ¿no? De algún modo tú recién lo respondiste en parte porque en esto de dedicarle más tiempo al desarrollo de la idea y después eh, un buen proyecto, bueno, se ejecutará en los tiempos que correspondan, pero si tuvieses que pensar, ¿qué diferencia eh, una buena idea de una idea correcta? ¿no? Mira, yo tengo la sensación de que todos somos más o menos conscientes y supongo que esto no es propio solo del diseño, sino que vale prácticamente para cualquier profesión de cuándo algo ha salido realmente bien, ¿no? Y cuándo no. Yo por lo menos, en ese sentido, sí que he procurado siempre ser muy autocrítico, realmente, ¿no? Y hay días en que realmente te acuestas muy satisfecho y hay otros días en que no. Y eso, por cierto, no depende del tamaño del cliente, ¿eh? O sea, nosotros estamos profundamente felices y lo enseñamos en las charlas, casi autoencargos o trabajos mínimamente cobrados. Y te digo con toda sinceridad que no estamos tan satisfechos de trabajos muy grandes. Te lo digo con toda la sinceridad del mundo. No, no diré nombres para que en fin, nadie se sienta aludido, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo tengo muy en mente, porque es una cosa que me dejó completamente alucinado. Si no lo ha visto nuestra audiencia, se lo recomiendo el documental de 3 capítulos sobre los Beatles, ese que dura como 4 horas y media. No sé si se llamaba Get Back, me parece, no, no recuerdo bien, ¿no? Pues bien, hay un momento precisamente en el que está Paul McCartney en el estudio de grabación con la guitarra, ¿no? Y se ve en apenas un minuto y medio cómo literalmente compone Get Back, ¿no? Es que es bestial, creo que está George Harrison delante, ¿no? Y Paul con la guitarra, o no sé si con el bajo. Dices, madre mía, es que este es el verdadero milagro, ¿no? O sea, ¿cómo no va a ser consciente Paul McCartney al acostarse esa noche de lo que ha hecho, ¿no? O cuando le tarareaba a Linda, mira lo que se me ha ocurrido hoy, ¿no? Yesterday, all my troubles. Pero, ¿cómo no lo va a reconocer, no? Y yo creo que eso en otro nivel, por supuesto, porque esa genialidad es inalcanzable, ¿no? Todos en nuestro foro interno creo que sabemos más o menos cuándo hemos acertado, ¿no? Me da la sensación. Y ahí están las ideas que son correctas porque, bueno, cumplen efectivamente, y otras ideas que creemos que son geniales. A veces nos pasa que creemos que hemos hecho un gran trabajo y finalmente, bueno, ha sido un trabajo correcto. Pero también es cierto en esto que tú hacías esta autocrítica, para llamarlo de alguna forma, que uno es uno de sus circunstancias, decía Mm, Ortega y Gasset, ¿no? Y que mm, finalmente la órbita de influencia o la órbita de decisión del profesional está limitada por las circunstancias. Y las circunstancias tienen que ver con el otro, especialmente, con quien hace el contrato, con quien va a ejecutar ese proyecto, con quien lo va a utilizar de la manera que quiera, y es también quien va a decidir cuál es la cara que quiere tener, ¿no? Esto también es importante.
Entonces, también es cierto que a veces las circunstancias son un limitante. Bienvenido sea, sin porque duda. como siempre decimos y lo hemos dicho aquí algunas veces también, Mm. las limitaciones son parte del plan de diseño. Es decir, partimos desde Pero, las Marcelo, pero un matiz, limitaciones. son un limitante, pero tampoco pueden ser una excusa, ¿no? Es decir, que Cervantes estaba preso en Argel, ¿no? Es decir, que hay gente que ha conseguido la excelencia en circunstancias realmente complicadísimas, ¿no? Stephen Hawking, ¿no? O sea, hay vidas de creación al máximo nivel en circunstancias de dificultad eh, absoluta, ¿no? Entonces, yo creo que a pesar de todo y entendiendo que lo normal, volviendo al principio de nuestra charla, es en cierto modo no quedarte del todo contento con lo que haces, ¿no? Una cierta sensación de fracaso, si quieres, hay que intentarlo todo el rato, ¿no? Todo el rato. Porque las circunstancias muchas veces vienen sobrevenidas y tampoco tiene uno mucha capacidad de actuar sobre ellas. Pero la voluntad de sobreponerse y de dar lo mejor de uno en esa circunstancia sí, sí es una decisión personal. Sí, y es algo más en lo que estabas diciendo, justamente que no es como excusa, sino para comprender las circunstancias. Y lo que yo estaba comentando justamente es que las Mm. limitantes son parte del programa de diseño. Si no entiendo cuáles son las limitantes, no voy a poder dar la respuesta más adecuada, seguramente. Y vuelvo a Sí. insistir, no importa el área del diseño en la que trabajes, esto se va a dar en todos los casos. Una aquí quería comentar algo. Paola Quiroga preguntaba dónde subimos la grabación para volver a vernos. Mira, la Facultad de Diseño y Comunicación, en el canal DC de la Facultad de Diseño y Comunicación, allí se suben todos estos diálogos y muchas cosas más. Y en el canal de YouTube de Experimenta, de la revista Experimenta, experimenta.es, hay un apartado especial que es Diálogos de Diseño y Comunicación, donde en 48, 72 horas aproximadamente, a veces más, a veces menos, subimos cada uno de los videos. Así que con esto creo haberte respondido. También nos saludaban desde Ecuador, quería decirte. Ximena Herreros decía, reflexión ante todo y con todo, herramientas y tecnología, nada más humano que pensar en diseño y en las vidas. Muchas gracias, decía. Creo que la clave está en esto, ¿no? El diseño es parte de esta eh, esencia humana, es una actividad humana, porque a veces olvidamos esto, ¿no? Eh, y que lógicamente apunta a mejorar la vida de las personas, apunta a facilitar la vida de las personas, y además, por el momento, seguimos siendo personas físicas offline, nosotros mismos los profesionales, eh, por lo tanto también va a seguir teniendo una impronta humana. Sin duda. A ese aspecto, fíjate, Marcelo, me gustaría comentar una frase que le he escuchado muchas veces a mi padre, que suena muy bestia, pero que es radicalmente cierta, ¿no? Hablando de lo humano y de lo divino, ¿no? Él dice, los diseñadores nos ocupamos de hacer todo lo que no hizo Dios. Es ala, exagerado, tal. Es completamente así, ¿no? Todo lo que no es divino es humano. O sea, el árbol es divino, el mar, las olas, el cielo, las nubes, ¿no? Lo que no es divino es humano. Por lo tanto, tú fíjate la responsabilidad que tenemos, ¿no? Antes de terminar, porque ya estamos casi en tiempo, no, agradezco también aquí en el chat. Siempre cerramos aquí tratando de dar algún consejo para diseñadores jóvenes, porque también nos ven muchos estudiantes de distintas universidades de toda Iberoamérica, eh, que empiezan justamente en un entorno que está saturado de estímulos, como bien decías, desde el teléfono en el salón hasta los distintos tipos de ordenadores o lo que fuere, eh, y de muchas herramientas, decía, de estímulos y herramientas. ¿Qué consejos le darías? No estoy hablando de eh, un decálogo de el buen estudiante y el buen diseñador, pero digo, si tú hablaras con el Pepe de hace 30 años, ¿qué le dirías sobre esto? Mm. Vaya pregunta complicada, ¿no? Eh, a ver, primero los decálogos, ¿no? La famosa metodología que está como tan interiorizada en la enseñanza en general y en la del diseño en particular. Yo no soy nunca muy partidario. O sea, yo adoro a Bruno Munari, por ejemplo, ¿no? Y sus libros, ¿no? De cosa nace cosa, de joyas, ¿no? Pero claro, lo cierto es que si fuera infalible, todos seríamos Bruno Munari.
¿no? Y Bruno Munari solo hay uno. Entonces, hay otra cosa, inspiración, como dice mi padre, ocurrencia, que es una palabra que le encanta utilizar, ¿no? Entonces, eso por una parte. Hay algo inasible, digamos, que no se puede tocar. Pues llámalo un buen día, también como dice él, ¿no? Eso por una parte, algo de incontrolable, de maravillosamente incontrolable, que tiene que ver con la inspiración, no sabría explicarlo mejor, ¿no? Y luego que, aunque ya desde mi edad carroza, ¿no? Digamos que tenía una formación más de papel, le diría a estos nuevos diseñadores que no rechacen la información de papel, o sea, la importancia que han tenido, por supuesto, experimenta, que tiene hoy gráfica, que visual, el croquis, lápiz, o sea, las grandes revistas del sector son joyas, joyas que hacen esa criba inicial y que te plantan delante realmente a los verdaderos referentes de los que tanto tenemos que aprender, ¿no? Y luego efectivamente dejar el móvil en el bolsillo. Quiero, antes de irnos, porque aquí tengo más, entonces, Luis Felipe Jauregui decía, últimamente a nivel profesional, la justificación de las ideas se valida con el argumento de es que se hizo con IA y por ende se da por hecho que está bien, ¿no? Eh, Da para largo porque me he encontrado con clientes y nos hemos encontrado aquí con clientes que nos envían cosas que ellos mismos hacen con IA. Y yo dices, Mm. pero ¿por qué me estás contratando si lo vas a hacer tú con IA? Pero no importa. Sí. ¿Qué piensan Yo, sobre que además, una... Marcelo, yo daría la vuelta a la frase. O sea, yo generalmente doy por hecho que las cosas hechas con IA están mal. Fíjate. O sea, Ahí mi está. primer impulso es ese. Mm. Bien. Bueno, aquí pregunta justamente, ¿qué piensan sobre que una herramienta, por solo haberla usado, valida su resultado? Pasaba cuando se justificaba que una imagen era válida porque se había hecho en Photoshop, ¿no? Bueno, creo que es eso, justamente. Has dado la Pues respuesta. es pensar que Don Quijote de la Mancha sería aún mejor si Cervantes hubiera tenido Word. Vale. Claramente. Natalia Ruiz Díaz dice, en última instancia siempre es el sentido lo que realmente importa. Los medios suelen variar, pero si no tiene un sentido, que además de ser profundo es muy difícil lograr que comunique lo que queremos, bueno, no se puede. Y agradece por la charla. Ahí estamos. Alejandra Saba dice muchas gracias por la exposición. Saluda desde Zona Norte de Buenos Aires. Jackie Castro dice increíble charla. Me gustaría consultar si tendría alguna lectura para recomendar cuando nos encontremos con falta de inspiración en medio de un proceso de diseño. Te pregunta aquí Jackie. A mí me gusta mucho el libro del diseño de Yves Zimmermann. Y una literatura más ligera, pero que está surgiendo recientemente relacionada con el mundo del branding, por ejemplo, Los secretos de las marcas, de mi amigo Fernando de Córdoba, ¿no? Son libros muy divertidos, muy interesantes, que le quitan un poco de solemnidad a esto que hacemos y lo introducen un poco en la influencia que nuestro trabajo tiene para el mercado, ¿no? ¿Cómo es posible que en una cata ciega todos, eso está estipulado, todos preferimos Pepsi y sin embargo compramos Coca-Cola, ¿no? La importancia que tiene la marca en la decisión de compra. Es un libro que también recomendaría. Por supuesto, mi Biblia, digamos, ¿no? Puede ser el SMLXL, ¿no? De Rem Koolhaas y Bruce Mau. Joyas, joyas que tenéis que conocer. Bien, y por mi parte yo puedo recomendar todos los libros que editamos en Experimenta, que Por son descontado. muchísimos y tienen muchas temáticas. Para los que quieran Y la, verlos pro- y la pueden... propia, y la propia revista Experimenta, que es una joya y que lleva décadas haciendo esa criba a la que me refiero, ¿no? Y, Yo no he y- y encontrado que nunca en Experimenta nada que no tenga interés. O sea, es así de claro. y justamente en Experimenta hemos puesto mucho énfasis, sobre todo en esta última etapa, en estos últimos, a partir del número 100 de la revista, ya vamos para el 104 ahora, con más espacio, vamos en contra de todo lo que se establece, que es, le damos más espacio al texto ahora, cada vez más espacio, lo venimos haciendo hace muchos años en la parte del reflexiona, bueno, decidimos ampliar el reflexión a muchas más páginas porque todavía tenemos la esperanza, la ilusión y las ganas de que se lea sobre diseño, ¿no? Que esto es Claro que importante. sí, Siempre solemos decir sin lo duda. mismo, ¿no? No importa qué autor leas, pero lee un libro de diseño. Te juro, les juro a todos, les prometo a todos que esto les va a hacer bien, ¿sí? Eh, Pueden comprar un libro al mes, no pueden un libro al mes, un libro cada 2 años, no pueden cada 2 meses, no pueden, vayan a una biblioteca, pídanlo prestado, pero lean.
La lectura nos hace libres, decían, la lectura nos hace libres, pero al mismo tiempo también nos da conocimiento. Siguen agradeciendo aquí también, Milagros, gracias por estas reflexiones de Capital. Personas tan increíbles como ustedes están en peligro de extinción, nos dicen aquí. Sí, lamentablemente cada vez más cerca de extinguirnos. Yo antes seguramente, pero bueno, muchas Nada, nada. gracias. Vamos a vivir mucho, Marcelo. Vamos a ver grandes cosas tú y yo todavía. Todavía A nos ver y queda a mucho por vivir. ver. Hombre, claro. Nada, quiero agradecer muchísimo la charla porque en estos tiempos que todo se mide por velocidad, impacto y novedad, tener este tipo de conversaciones, eh, creo que son un espacio necesario para todos, empezando por mí mismo. Siempre digo esto, ¿no? Yo soy el que más disfruta de estos espacios porque dialogo con gente que quiero, respeto. eh, con colegas de distintas áreas de los diseños y de la comunicación que siento que sí tienen un aporte de valor y bueno, en tu caso, Pepe, tú lo sabes también, el respeto que tengo por tu trabajo y por vuestro trabajo, además. Así que nada, quería agradecerte por compartir este espacio con nosotros, por compartir tu mirada, tu reflexión y tu defensa de la idea como eje central de todo pensamiento de diseño. Muchas gracias, Marcelo. El aprecio y la admiración es recíproca y un mínimo inciso para animar a la gente que nos está viendo, si no han tenido ocasión, de ver las charlas anteriores que has tenido. Tengo muy reciente la de Rodrigo Sánchez de hace unos días, es fundamental. O sea, yo creo que de verdad están pasando cosas en este foro que tienen verdadero peso y que vale la pena no perderse. Bueno, nada, gracias. Y eso tiene que ver con no quiero ser empalagoso, pero tiene que ver con los invitados, fundamentalmente. Todos son Gracias. personas con un gran aporte de valor, con una trayectoria excelente en distintas áreas del diseño. Trayectoria, como siempre suelo decir también, verificable, ¿no? Porque esto es lo otro también, porque de hablar todos podemos hablar, pero cuando buscas a cada una de las personas que están pasando por este ciclo, todos tienen una obra detrás. No importa si, como bien decías, si estabas muy conforme con alguno de los proyectos o estabas totalmente disconforme con alguno de esos proyectos o si estabas feliz con ese proyecto, hay una obra detrás que sostiene esa forma de ver y de pensar. Eh, sí, sí, se puede acceder, Melina, hoy no lo pusieron en el chat, pero vuelvo a insistir, en YouTube o en la página de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, ahí buscas, se llama Ciclo de Conferencias DC, y buscas ahí esta charla. Y si entras a YouTube, si no, al YouTube de Experimenta, buscas diálogos de diseño, que ahí están subidos todas las charlas, todas las anteriores y esta que se va a subir de ahora en muy poquito. Bueno, ahora sí nos vamos, que ya nos hemos pasado. Gracias nuevamente, Pepe, por tu tiempo y por tu forma de explicar tan clara por qué la idea es central para todo lo que hacemos. Muchas gracias, Marcelo, y un abrazo para ti y para toda la gente que se ha animado a estar hoy con nosotros. Muy bien, nos vemos en el próximo diálogo en 15 días, nada más. Chao a todos. Gracias. Gracias. Adiós.